Después de la proclamación de independencia de Chile, se crea la República de Chile. Un país de aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados parecía ser difícil de gobernar, ya que gran parte del territorio eran zonas despobladas en la mira de países imperialistas europeos. Para establecer soberanía, activar la economía y traer la civilización, Bernard Filippi y Vicente Pérez Rosales plantean el plan de colonización teniendo como principal objetivo el traer inmigrantes europeos. Sin embargo, esta iniciativa no tendrá éxito sino hasta dentro de 5 años más. Los primeros inmigrantes alemanes provenientes de las regiones centroeuropeas llegaron a la ciudad de Valdivia, donde supieron que las tierras prometidas en ese momento eran inexistentes, por lo que podían comprar propiedades y otros vecinos les donaron terrenos instalándose en las zonas perimetrales de la ciudad, como la Isla Teja, Niebla y Angachilla. En esos años la ciudad de Valdivia era muy diferente a como se conoce hoy en día. Llevaba ya 3 siglos de existencia sin tener grandes avances urbanos. Construida casi en su totalidad de madera, con casas de madera, iglesias de madera, veredas de madera, lo que hacía que constantemente los incendios y terremotos hicieran desaparecer la ciudad de vez en cuando. Las casas se construían con neta influencia de la casa rústica española, construida con troncos de madera dispuestos de forma vertical, sin cimientos, enterrados en la tierra, con corredores exteriores techados con alerce para protegerse del clima valdiviano, que rodeaban los escasos espacios interiores usados para dormir, cocinar y comer. A pesar de que la madera abundaba, sus conocimientos en construcción eran muy escasos. Los alemanes que llegan a Valdivia eran farmacéuticos, comerciantes y en menor proporción artesanos, que conocían bien las formas constructivas de su país, por lo que las viviendas instaladas en el sector siguieron la misma lógica de distribución interior de las casas alemanas de la época. Aprovechando la gran cantidad de maderas que ofrecía la selva valdiviana, como el canelo, pellín y coihue, el sistema que utilizaron los primeros colonos fue el del Blockbau, característico de las zonas de montaña de Europa Central, que consistía en labrar maderas para que éstas encajaran una sobre la otra. Posteriormente, se utilizaron sistemas de tabiquería similar a la de la vivienda española de la época. Todas las viviendas siempre techadas y revestidas con tejas de alerce, árbol que solía ser muy abundante en la zona. Las fachadas de las casas alemanas en la ciudad incorporaban más vanos y consecuentemente tenían una mejor iluminación interior en los hogares. Tenían un techo con pendiente muy empinada para que no se acumule la nieve, pero claro, en Valdivia no nieva. Sin embargo, la altura de este techo permitía generar un espacio de bodega y también habitable. Otra particularidad es que las viviendas del siglo XIX tenían un techo interior muy alto, de 3 a 4 metros de altura. Se tienen teorías de que esto se hacía para mantener una buena calidad del aire al interior y que el humo o los malos aires o miasmas, como se conocían en la cultura popular de la época, se mantuvieran lejos de los residentes. Los espacios interiores estaban todos interconectados por puertas para mantener la temperatura de la vivienda. Tenían un pasillo o hall de acceso que conectaba a todos los sectores. Estos espacios tenían un uso bastante mixto y variable, pudiendo ser dormitorios, cocina, comedor, sala de estar o todo simultáneamente. Algunas casas tenían un área de comercio donde aportaban servicios a la ciudad. La colonización siguió de forma autofinanciada por los siguientes años. Algunos se establecen en Valdivia, otros continúan comprando terrenos hacia el sur de Chile. Alemania no existía. Estaba conformada por 39 estados. En un periodo donde varios países estaban alcanzando su unificación, el sentido patriota y la búsqueda de oportunidades llevan al pueblo alemán a perseguir el objetivo de crear una sola Alemania. Dicho plan lamentablemente fracasa. En el contexto de la revolución industrial, gracias a los avances de tecnología y la aparición de un enfoque más capitalista, la clase burguesa comienza a tener más poder y más afán por expandir su patrimonio, y al no ver posibilidades de que exista una Alemania unificada, comienzan a buscar oportunidades en otros territorios. El proyecto de Chile comienza a parecer atractivo para los alemanes. Dicho por Karl Alexander Simon, un artista alemán que participó activamente en los procesos políticos de unificación, si no podemos ser libres en Alemania, crearemos una Alemania libre en el extremo del mundo. Ante la presión de una inminente colonización, Vicente Pérez Rosales gestiona la creación de un plan maestro en las orillas de, en ese momento, deshabitado e impenetrable lago Llanquihue, adjudicando los terrenos para el Estado. Posteriormente, los siguientes inmigrantes en llegar atracan en la caleta de Melipulli, donde les asignan sus terrenos, se hacían ciudadanos y se encaminaban a su nuevo hogar. El contrato para los inmigrantes tenía algunas regalías. Las tierras asignadas no pagarían impuestos y se les entregarían herramientas.
Claro que las tierras no eran regaladas. En el primer año debían limpiar 1 cuadra de terreno, al segundo 5 cuadras y al tercero tener una casa construida y siembras. De lo contrario perderían sus beneficios. Como ya se mencionaba, las orillas del lago eran un terreno muy impenetrable y alejado de la civilización. Se dividieron 35.000 hectáreas en 340 hijuelas que tenían forma relativamente regular, enfrentadas al lago Llanquihue. El principal eje de comunicación era el lago, por lo que las viviendas las emplazaban en las cercanías de este, tratando siempre de que éstas estuvieran vigiladas unas a las otras. Más adelante, y de forma espontánea, se crean las localidades de Puerto Octay, Puerto Varas y Llanquihue. En 1853, Melipulli pasó a llamarse Puerto Montt, que era una ciudad que cobró importancia, ya que era donde los colonos tenían que ir a cobrar su asignación mensual. Para 1856 ya habitaban más de 100 familias en torno al lago. Los alemanes contrataron a varios lugareños que ya conocían el trabajo con madera. Los colonos se mantuvieron siempre reservados con respecto a la sociedad chilena. En todo momento cultivaron la herencia germana manteniendo el idioma, mezclándose en ámbito solo laboral con los lugareños. En la limpieza de los terrenos se extrajeron las maderas y se labraron para la construcción de las casas. La construcción predominante, enseñada por los chilotes de la zona, fueron los muros de postería, que consistían en labrar maderas para ubicarlas de forma vertical entre dos maderas labradas para ser encajadas. Luego se introducían tablas entre estos pilares. El uso de clavos era un lujo, así que el ensamblaje era la principal tendencia. La vivienda colona del lago Llanquihue era una vivienda rural. Las necesidades interiores respondían al estilo de vida agrícola y artesano, dando prioridad a la vivienda como un lugar para vivir, por lo que elaboraban varias construcciones anexas para la crianza de ganado como cerdos y vacunos, y bodegas de almacenaje de forraje y cosechas. Las pendientes de los techos ya no eran tan empinadas como las de Valdivia, pero sí se incorporaba a este espacio como un recinto de vivienda, con miradores para mejorar la habitabilidad interior. Las casas tenían relativamente la misma lógica de altura interior y distribución habitable que las de Valdivia. La tendencia de los colonos fue multiplicarse lo más rápido posible, por lo que la vivienda debía responder con espacios para alojar a las grandes familias. Se incorporan más habitaciones para individualizar el programa arquitectónico por recinto, en contraste a lo ya observado en las viviendas anteriores. Aparecen dos nuevos elementos: la galería, que funciona como un invernadero. Posteriormente, algunas de las casas, ya que estaban en una zona muy húmeda, incorporan un zócalo para proteger la casa de las inundaciones del lago, similar a la idea de los palafitos chilotes. La visión de Bernard Filippi y Vicente Pérez Rosales rindió frutos. La ocupación colonial sirvió mucho para el desarrollo de la zona austral de Chile. Se instalaron escuelas, iglesias, hospitales y cuerpos de bomberos en las zonas urbanas. Para fines del siglo XIX, la llegada del ferrocarril ayudaría a exportar trigo y ganado para otras zonas, aumentando el tamaño de las ciudades y la industria austral. La arquitectura generada por la colonización europea fija las bases para la tradición constructiva de hoy en día en la zona. Hoy en día vemos el legado de su cultura, sus técnicas y su trabajo reflejado en la modernidad, que aunque posteriormente se hayan incorporado nuevos métodos constructivos, sigue presente. Muchas de las casas construidas en la época colonial se encuentran aún en pie, habitadas, otras transformadas y varias en ruinas. Se han realizado varios estudios sobre la arquitectura colonial alemana a lo largo de los años, que ponen en valor varias de las obras y buscan hacer inmortal su legado. Sin embargo, debido a las políticas internas sobre la arquitectura patrimonial, muchas de las obras del sur de Chile se encuentran actualmente en ruinas y en inminente riesgo de desaparición.